Amigos de CAMES, ¿cómo están? Retomamos nuestro curso de gestión integral de riesgos financieros. Es un gusto. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros acá. Es un gusto que se puedan juntar, que se puedan adherir a nuestros cursos. Estábamos viendo ya el inicio del tema de la evaluación crediticia. Permítanme, por favor. Nos habíamos encontrado acá con la parte básica del tema de la metodología crediticia. Permíteme que vaya cargando esto, por favor. A ver. Permítame un segundito. Siempre algunos problemitas técnicos. Vamos a ver qué nos dice el chat. Esta es información de CAMES. Ok. Y veníamos conversando acerca del tema de la metodología crediticia y cómo evaluar un cliente para un crédito. Evaluar un cliente para un crédito, de verdad, considero yo, más allá de la experiencia que podamos haber acumulado con el tiempo, con las vivencias que hemos tenido, con los conocimientos que se tienen, en este momento, más allá de eso, decirles, ¿sabes qué? Es bastante sencillo evaluar un crédito. No pasa por el tiempo que tenemos transcurrido de experiencia o de los conocimientos que se tienen, sino que yo creo que es una acumulación permanente de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que hacer como analistas de crédito. El analista de crédito obviamente debe tener un perfil profesional determinado, ¿ok? Sin embargo, debe acumular habilidades para poder desarrollar de mejor manera, y es decir, su trabajo, y es decir, poder congeniar entre lo que conoce, lo que tiene de bagaje académico, de perfil profesional, con con la experiencia que va acumulando. Información básica, experiencia de mercado, potencial de crecimiento, su historial crediticio, su situación financiera, su capacidad de pago, de verdad, es una enumeración de, digamos, hasta cierta forma, requisitos para una evaluación crediticia. Pero el tema no pasa solamente por quedarnos en que, bueno, tengo que recopilar información básica, no, sino el tipo de información que recopilas y la forma como la recopilas. La experiencia en el mercado es el análisis de que poderle explicar, por ejemplo, al cliente por qué no le podemos otorgar un crédito para que inicie el negocio. Y hay temas fundamentales acá, por ejemplo, porque prácticamente el único requisito que se pide, por ejemplo, en evaluación crediticia microfinanciera, es que el cliente tenga por lo menos 6 meses de antigüedad en su negocio. Y el cliente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque parte de compartir el riesgo entre una entidad financiera y el propio cliente pasa por identificar que el cliente tiene un conocimiento determinado del negocio, tiene una experiencia determinada del negocio. ¿Cómo entregarle un crédito a un cliente que no sabe lo que va a pasar con su negocio? Que no tiene experiencias en la venta, en perfilar a sus propios clientes. Y eso que considero yo, que son 6 meses es bastante reducido el tiempo que se tiene como experiencia. Pero sin embargo es un tema de inclusión financiera, de dar facilidades, de apertura que el cliente pueda tener el apoyo de un financiamiento para el desarrollo de sus negocios. ¿Ok? Sin embargo, es fundamental que el cliente entienda el por qué se le pide esto. Porque sin ello, por ejemplo, no podemos hacer una evaluación objetiva que nos lleve a determinar indicadores financieros, por ejemplo, a determinar un estado de pérdidas y ganancias, a determinar un balance de situación para el negocio. Cuando el cliente entienda que por fin, aun cuando es un microempresario, cuando tiene un negocio o un pequeño, tiene todas las características de cualquier tipo de negocio, sea una gran empresa o una corporativa, donde debe tener balance, donde debe tener estado de pérdidas y ganancias, donde debe arrojar los indicadores financieros por lo menos básicos. Porque el cliente te dice, no, señor, mira, mi negocio es pequeñito. ¿Qué son los indicadores de gestión? Te va a decir el cliente. Y es algo que tenemos que hacerle entender al cliente porque esto iría no solamente en beneficio del cliente, exclusivamente para el otorgamiento del crédito. La evaluación de objetiva, subjetiva, va en beneficio del cliente porque puedes abrir la oportunidad de que él comience a desarrollar una actividad comercial, una actividad financiera, una actividad empresarial exitosa.
¿ok? Su potencial de crecimiento, parte del tema de la experiencia del mercado, porque un cliente que maneja su negocio, va cobrando experiencia, comienza a explorar otras situaciones que le permiten decir, no, mira, mi negocio puede tender a un crecimiento de tanto por ciento en tanto tiempo, en tanto plazo, en tantos meses. Y en eso puedes participar tú. Porque dentro de la evaluación, al realizar lo que vamos a ver aquí en un rato, el tema del flujo de caja, tú puedes comenzar a prospectar al cliente, a proyectar al cliente en el tiempo, por lo menos encuadrado en el término del cronograma de pago del crédito que le estás ofreciendo al cliente. Su historial crediticio, que es básico para saber si el cliente tiene antecedentes crediticios y se ha pagado bien sus obligaciones crediticias, tanto comerciales como financieras. E inclusive historial crediticio de temas básicos como que si le paga al señor de la esquina, ¿no? De verdad que es básico, porque alguien que tiene malos antecedentes crediticios, sea por un sol o sea por 10.000 soles, va a mantener el mal antecedente crediticio. Y eso se los aseguro por experiencia propia. Su situación financiera. Y la situación financiera tiene que ver con el crecimiento que le ha dado en esos pequeños 6 meses a sus negocios. Y esa situación financiera vista no necesariamente en términos económicos o monetarios solamente, sino también en desarrollo del negocio. Si ha sido posible que, por ejemplo, hay algo que muchas veces son determinantes estas explicaciones en un comité de crédito. Tú determinas que el cliente es sujeto al crédito que le estás otorgando o que le piensas otorgar, porque entre muchas otras cosas él ha logrado acumular patrimonio personal producto del negocio que está realizando. Un cliente de una bodega que tiene 30 años como bodega y que se aprecia un determinado crecimiento, desarrollo del negocio, quiere decir que ese cliente ha podido ir acumulando bienes que lo favorecen patrimonialmente. Una casa, carro, estudios de los hijos, la forma la educación de sus hijos, cómo se alimentan, la posibilidad de tener un tiempo en el año de vacaciones. Todo eso suma en tu evaluación crediticia y no necesariamente tiene que ver en forma directa o explícita con una evaluación objetiva o subjetiva. ¿Ok? La capacidad de pago, que es importantísima, porque sin eso tú no puedes determinar si el cliente puede pagarte o no el crédito que te está solicitando. ¿Ok? Y como les decía hace un rato, en la anterior sesión, y es algo para mí fundamental, la madre de todos los analistas de crédito es la microfinanzas, porque te permiten tener esa responsabilidad y ese sentido de pertenencia de la operación crediticia que se te encarga de realizar desde el momento de la planeación, hasta, pasando por la promoción, la evaluación del crédito, la aprobación, el desembolso y la recuperación del mismo, pasando entre ellos directamente con el seguimiento al destino del crédito, que lo puedes tomar a partir de la evaluación con el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo y el análisis del destino del crédito. El análisis del destino del crédito, antes del seguimiento, tiene que ver con que si el crédito es oportuno o no es oportuno para el cliente. ¿Requiere necesariamente ese monto que me está pidiendo? ¿No es posible mejor trabajar con montos pequeños? Y aquí hay un tema fundamental que lo veríamos ya en el desarrollo de la evaluación en sí mismo, pero hay un tema que es fundamental para esto, por ejemplo. Primero, por ejemplo, el cliente para un destino de capital de trabajo. ¿Sabes qué? Me han ofrecido un lote de 1.000 cajas de leche Gloria para, si las compro, miren, yo ahorita compro unitariamente, por decirles, cualquier ejemplo, cualquier número en grueso. Yo compro ahorita unitariamente, me sale cada lata de leche Gloria a 2 soles 80 y la vendo en 3 soles 20. De arranque alguien me dirá, ¿sabes qué? Uy, está loco, no gana nada. No, es que no gana nada por un tarro, pero si vende un montón de tarros de leche, ahí está la ganancia de su negocio. Ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de la relación entre rotación y margen, rotación de inventarios y margen de ventas. Sin embargo, te das cuenta que el cliente no podría acceder a un crédito que cubra la totalidad del destino que él quiere. Lo mismo para un tema de activo fijo, por ejemplo, y ahí se complica un poco más, lo vamos a ver ahorita. Pero el tema de que, señor, sabe que usted no califica. ¿Cuánto necesita para esto? No sé, 100.000 soles. Usted califica para 80. Usted califica para 60. Entonces, entras, mejor dicho, en una disyuntiva que te lleva a pensar, ¿es oportuno o no oportuno darle el crédito al cliente?
Porque te juegas una posibilidad muy grande y eso depende de cómo evalúes y de cómo captures la confianza del cliente, porque necesita 100 y tú le ofreces 60, pero con la posibilidad de que no vaya a pedir esos 40 por otra institución financiera, porque el nivel de riesgo se incrementaría para ti. Lo que se debe hacer es hacerle entender al cliente que con lo que se le puede ofrecer es suficiente por ahora para manejar y tener, de aprovechar la oportunidad de negocio que tiene. ¿Te das cuenta? Caso un poco más complicado es cuando el destino del crédito es activo fijo. El cliente tiene, no sé, le cuesta 100 lo que quiere comprar, cualquier cosa que necesita comprar para su negocio, le cuesta 100 y él tiene 20. ¿Cuánto le falta? Le falta 80. Sin embargo, no califica para los 80. Tú le dices, no le puedes decir, peor aún en un crédito de destino activo fijo, ¿sabe qué? Solamente califica para 50. Empezando que el desembolso que le des lo puede recibir el cliente, pero no le va a ser suficiente para comprar lo que necesita comprar. Entonces es muy posible que tendría que esperar un tiempo donde mejore patrimonialmente, donde los números de los ingresos por venta sean mejores, donde se vea efectivamente que puede acceder a un crédito de esa naturaleza. Se dan cuenta que esto, aparte de no ser necesariamente un tema que debamos descubrir la pólvora o ser muy efectivos en muchas cosas, pasa por un tema de olfato, pasa por un tema de criterio, pasa por un tema de sentido común la evaluación crediticia. Sin ser ¿cómo les digo?, académicamente eruditos en un tema, la evaluación crediticia pasa más por temas de criterio, pasa más por temas de sentido común y obviamente por la confianza que logres tener entre el cliente y tu persona para poder tomar la información y desarrollar efectivamente esa evaluación que te procure términos eficaces, términos eficientes en temas de evaluación crediticia. ¿Cuál es el circuito de la gestión crediticia? La originación comercial, que es el tema del planeamiento y la prospección, la aprobación, otorgamiento del crédito, el desembolso y el seguimiento del riesgo. ¿Por qué le llaman del riesgo? Porque es la exposición que tiene del capital prestado. El riesgo, en este caso, cuando habla de seguimiento del riesgo, se refiere al capital que has prestado y eso es lo que está expuesto. ¿Ok? Ya veíamos anteriormente, en algunas sesiones anteriores, el tema de los parámetros. El riesgo va a pasar por parámetros como la probabilidad de default, la severidad, que es el término total de la pérdida a la que te puedes enfrentar si no administras bien los riesgos, y la exposición a la pérdida, que es la cantidad de capital que estás poniendo. Teniendo en cuenta que esa exposición se va disminuyendo de acuerdo al avance del cronograma del repago del crédito. El nivel de exposición se va disminuyendo. Por lo tanto, el nivel de severidad esperada o la pérdida esperada también se va a ir disminuyendo. Son temas lógicos, son temas de sentido común, también de criterio. Por eso es importante que un curso de esta naturaleza no nos lleve a pensar que nos vamos a convertir en analistas de riesgo, de ninguna manera. Lo que sí nos debe llevar a respirar, a pensar permanentemente es en gestión de riesgos respecto a lo que estoy realizando en esta posición como analista de créditos. ¿Okay? El circuito de la gestión crediticia lo habíamos visto, la evaluación de riesgo, la capacidad de pago, la voluntad de pago, las garantías si es que fueran necesarios, teniendo en cuenta siempre la perspectiva de que la garantía es un colateral al crédito. No es el fin supremo del crédito, la garantía es un colateral. Primero, determino que tienes capacidad y tienes voluntad para pagarme. A partir de ahí digo, bueno, de acuerdo a mi reglamento de crédito, necesitamos instalar una garantía real, una garantía preferida, a través de una hipoteca o una prenda industrial o vehicular. ¿Ok? La filosofía del crédito. Existen tres términos que son fundamentales en la evaluación crediticia, que es la tecnología, que ya la vimos, que tiene que ver con la premisa del matrimonio indivisible entre unidad económica y unidad familiar. La metodología, que es la forma como tú evalúas, la toma de datos, la evaluación de historial crediticio, el comportamiento en el sector en que se determina, la antigüedad en el negocio, la experiencia en el negocio, la posibilidad de garantías, etcétera, etcétera. ¿Okay? Sin embargo, la filosofía del crédito tiene que ver con la calidad del proceso crediticio que finalmente te lleve a determinar la calidad de la cartera. Si hay una buena calidad de proceso, vas a tener una buena calidad de cartera.
Si hay una mala calidad del proceso crediticio, va a ser una mala calidad de cartera, que tiene que ver precisamente con la calidad de cartera, tiene que ver con el riesgo crediticio y la exposición a la que está llevando ese riesgo y el nivel de pérdida que puedes esperar si es que no existe un proceso oportuno, eficaz, eficiente, previo a determinar esta calidad de cartera. La filosofía de crédito te debe llevar a que todo lo que hagas vaya a ser en procura de lograr resultados positivos. En otras palabras es eso. Porque si realizas un mal proceso, tus resultados van a ser malos. Si realizas un buen proceso, tus resultados van a ser buenos. Es así de simple. Esa es la filosofía crediticia. Hacia eso apunta, que lo que hagas tenga consecuencias y las consecuencias que tú esperas tener son las consecuencias positivas siempre. ¿Ok? Tiene tres puntales esta filosofía crediticia: la capacidad, la voluntad y el destino. O sea, me puede pagar, me va a querer pagar y va a utilizar bien el crédito. Podrá pagarlo, querrá pagarlo, ¿para qué lo quiere? ¿Ok? Ese es un resumen gráfico de lo que es la filosofía crediticia. La evaluación cualitativa no es cuantificable y busca obtener y recopilar principalmente información. Pero esa información, como les decía hace un rato, que puedes cuantificarla en algún momento si es que esa información otorgada o no otorgada u otorgada en forma no verídica, no totalmente verdadera, te debe llevar a determinar situaciones que podrían complicar la evaluación del crédito, podrían complicar el resultado de esa evaluación del crédito, y que tienes que completar una buena evaluación cualitativa antes de que termines. Ojo, porque es importante esto, antes que tú determines fehacientemente la capacidad de pago a través de la evaluación objetiva. ¿Por qué? Porque hasta psicológicamente tú puedes encontrar un cliente que cumple con todos los requisitos documentales, cumple con todas las proyecciones que tú puedes tener respecto a experiencia en el sector, manejo financiero, gestión de su negocio. Finalmente logras determinar cuantitativamente que sí el cliente tiene capacidad de pago. Y dejaste para el final el tema de la referencia, dejaste para el final el tema de la evaluación cualitativa. Y te cuentas con que el cliente tiene algunas situaciones que no son del todo positivas y que te podrían llevar a tomar la determinación de no otorgarle el crédito. Te aseguro que vas a entrar en esa disyuntiva de que, oye, pero si es buen cliente, pero cumple con esto, pero me puede pagar el crédito, pero... Y es ahí donde podemos caer en la tentación de maquillar situaciones. ¿Podemos maquillar en la parte cuantitativa? Por supuesto que sí, pero no es honorable, no es honesto. Peor aún si el maquillaje que se le podría determinar en una evaluación cualitativa, personalmente considero que es más grave, porque el maquillaje no sería para disfrazar una mala situación, sino que esa mala situación la podrías hacer desaparecer de tu evaluación. Y ahí el término es mucho más deshonesto que simplemente cambiar números que favorezcan tu evaluación. Es por eso que, más allá de cualquier cosa, el perfil de un profesional que se dedica a esto tiene que ser un perfil adecuado, o sea, con conocimiento financiero, con conocimiento matemático, con conocimiento contable. Básico, pero bien desarrollado. ¿Ok? Obviamente que con situaciones, dependiendo del tipo de cliente, del tipo de evaluación, del tipo de sector que estás enfrentando en evaluaciones, la especialización podría ser un poquito más fuerte cada vez que tienes niveles mayores, ¿ok? Sin embargo, en el tema de habilidades, la parte del perfil de honorabilidad es fundamental. Cuando yo he tenido la oportunidad de manejar equipos y algún jefe me quería imponer, mira, que el hijo de fulano, el hermano de sultano, mi amigo, mi pata, mi choches, está buscando trabajo, que no está mal que alguien quiera ayudar, ¿ok? Discúlpeme, por favor, entró algo al ojo. No está mal que alguien quiera ayudar, pero no a costa de recursos que pueden poner en riesgo rentabilidades de las empresas. Melissa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a nuestro curso de gestión integral de riesgos financieros. No está mal que alguien quiera ayudar, pero yo toda la vida tenía este problema porque te querían imponer a alguien y de repente venía alguien no, tiene muchísima experiencia. Yo prefiero que no me impongan a alguien que tenga mucha experiencia. De verdad. Yo tengo
identificados totalmente y sobre todo guardados en lo más profundo de mi cariño, a dos personas con quienes yo, sobre quienes yo puedo decir que he podido trascender, y no en términos de cobrarles, de hacerles, oye, mira, yo hice esto, no va por ahí el tema, sino porque, por lo cual yo me siento orgulloso de haber desarrollado esta carrera, porque tuve la oportunidad de conocer a estas dos personas cuando recién se estaban formando. Una de ellas recién empezaba a formarse en el tema de evaluación como analista de créditos. Y el otro había empezado y estaba dando sus primeros pasos. Los dos para mí son mis orgullos profesionales, Olguita Castillo y Paul Velarde. Hoy en día llegaron a posiciones importantísimas de gerencia, de administradores de agencia, que les ha procurado tener, ¿cómo les puedo decir?, un desarrollo profesional bastante bueno, de verdad. O sea, y eso es lo que se quiere de una persona que conoce el tema, pero también tiene condiciones de honorabilidad, de honestidad. Lograr cosas toma su tiempo, tiene una carrera, tiene un proceso de maduración profesional para ustedes. No se desesperen por llegar a cosas o por conseguir situaciones económicas que les puedan llevar a cimentar mal una carrera dentro del sistema financiero. Una persona puede ser buena, una persona puede tener experiencia, pero no hay nada que pueda cambiar o que pueda sopesar o que pueda hacer mejor que ser una persona honesta y honorable. De verdad. Yo siempre les decía a mis jefes, tráigame a alguien que no sepa nada, pero que sea honorable, porque yo lo puedo formar, podemos meter en su cabeza, en su corazón, inclusive, si queremos ponernos un poquito románticos a partir de que ya es casi San Valentín, saber que hay alguien que puede tomar una cultura organizacional, una cultura corporativa bien, porque aparte de que es un buen profesional, es honesto en su trabajo. Entonces, el maquillaje de las operaciones crediticias tiene que ver con eso que veíamos en la anterior lámina, la calidad, la filosofía crediticia. Si haces un buen proceso, y ese buen proceso incluye no maquillar números, no maquillar situaciones que podrían ser perjudiciales para la aprobación del crédito. Y ojo, insisto mucho, podrían ser perjudiciales para la aprobación del crédito. No, ni siquiera estoy hablando del crédito en sí o del cliente, para la aprobación, porque lo único que te interesa es aprobar tu crédito. Porque ese crédito te va a procurar una ganancia, te va a procurar una mejor bonificación, un bono adicional. No lo sé, pero no está bien, no está bien, ¿ok? La evaluación cualitativa que no es cuantificable busca obtener mayor información. Esta evaluación debe ser más rigurosa y exhaustiva. El carácter subjetivo que complementa los datos cuantitativos para determinar la calidad del cliente y determinar la voluntad de pago del solicitante del crédito. Por ejemplo, aquí hay un tema que yo siempre he propugnado. Un cliente tiene un crédito, le está pagando y en un determinado momento tiene problemas para pagar la cuota que se le acaba de vencer. Entonces tú lo vas a ver y esto lo podemos remitir inclusive a situaciones no necesariamente de créditos dentro del sistema financiero, también inclusive a situaciones personales. Le prestaste plata a alguien, quedó en pagarte el día sábado y cuando vas a cobrarle, porque te pidió por favor que le vayas a cobrar porque no podía ir a verte, bueno, ya, le aceptaste y vas y toca la puerta y sabes que no tengo para pagarte. Uy, ¿cómo vamos a hacer? Necesito ese dinero. Mira, ¿cuánto es lo que te debo? Me debes 100. Mira, no tengo ahorita los 100, pero tengo 60. Acéptalo. Acepta. ¿Y bajo qué circunstancias le estás aceptando? Primero que estás asegurando que, bueno, una buena parte, el 60% de la deuda te le está abonando. Pero hay algo fundamental aquí como analista de crédito. Tú estás evaluando que el cliente pueda tener capacidad y que tenga voluntad. En este momento ese cliente que te debe 100 y solamente tiene 60, no tiene capacidad, pero tiene voluntad. Y muchas veces en situaciones de falta de pago puntual, por ejemplo, pesa mucho eso. Pesa mucho porque el que no te quiere pagar dice, no, no tengo y no tengo y no tengo ni un sol y no te voy a dar nada porque no tengo. Entonces, el cliente que se despojó de ambas situaciones, capacidad y voluntad, es un cliente que es muy posible que no te termine de pagar. Sin embargo, un cliente que no tiene la capacidad pero tiene voluntad, te da indicaciones, te da a entender que por lo menos, mira, ha tenido algún tipo de inconveniente, el cual de repente necesita tu ayuda como analista de crédito,
para que replantees cosas, para que replantees un flujo de caja, para que replantees el nivel de ventas. No lo sé, pero sí sería importante que te pongas a conversar de una vez con el cliente para ver cómo solucionarlo. Pero no tiene la capacidad, pero ¿sabes qué, Juan Carlos? No tengo esto, pero tengo esto. Mira, vamos, mañana pago otra parte, o de repente mañana te completo, o mañana te pago la mitad de lo que falta y pasado mañana te completo. ¿Me entiendes? Ya puedes establecer una comunicación de programar lo que falta por pagar, pero tienes compromisos de parte del cliente. Hechos sobre el cliente y su negocio que no son monetarios ni medibles con exactitud. Datos referenciales de temas familiares. A veces el cliente no, les contaba este cliente anteriormente que sí, esta es mi familia, sin embargo tenía otra persona a quien debía responder por su manutención. La obtención de esa información debe realizarse sin generar molestias al solicitante de crédito o a terceros que nos brindan información. Por eso les decía ahora temprano, no puede ser invasiva ni directamente. O sea, si te enteraste por un tercero de un dato que el cliente esperabas que te lo podía haber dado, no puedes ir a pelearte con el cliente o a descalificarlo de frente. Alguna razón debe tener el cliente. Por eso se llama tu cliente, porque al cliente debes cuidarlo. Aun cuando tengas, por circunstancias de falta de datos, de transparencia, lo tengas que dejar ir como cliente. Sin embargo, tu cliente tú debes protegerlo. Tú debes proteger que no se vaya de tu cartera de clientes. La información cualitativa sí es determinante a la hora de aprobar o de negar un crédito. Sí, si alguien te miente constitucionariamente, o sea, constantemente, permanentemente, si lo ves ya como un hecho de que hay tendencia a hacer fraude, sí es importante que se pueda determinar que no va a esa operación de crédito, ¿no? Y empezamos el tema de los ejemplos prácticos, por ejemplo. A ver, y me van a permitir, por ejemplo, esa es la hoja de trabajo. Quiero ir, permítame, por favor, vamos a verlo acá. A ver, permítame un segundito, por favor. Vamos a ver dónde lo tenemos esto. Acá si no me equivoco. Entonces, entramos acá. Gestión de riesgos crediticios, y tenemos Excel evaluaciones. Vamos a ver de frente el tema de los negocios de abarrotes, ¿ok? Permítame, por favor. Esto no es. Es esto de aquí. Ahí estamos el contenido. Fíjese, esto es lo que yo les había mencionado de los archivos en Excel respecto al tema de las evaluaciones. Miren todas las pestañas que podemos trabajar, que vamos a trabajar de hecho en estas evaluaciones. ¿Ok? Y esta es la hoja de trabajo, el ejemplo que teníamos aquí en la presentación, es de un... Uy, ¿qué pasó? No es este. Deja de compartir, Arturo Javier. Permítame, por favor. Vamos a ir de frente, porque si no nos vamos a perder el tiempo por acá. A ver, lo que les decía es que lo que teníamos en la pantalla es de producción y venta de bolsas plásticas, que es un negocio de producción, ¿ok? Cuya evaluación tiene algunos matices, tiene otros temas que lo vamos a desarrollar a partir de mañana también, o perdón, a partir de la próxima sesión. Pero quiero irme a temas básicos como el tema de una evaluación de abarrotes, por ejemplo, ¿ok? Y acá lo tenemos. Ok, aceptamos y nos vamos de frente a la hoja de trabajo. Confírmeme, por favor, Melissa o Arturo, si es que lo están viendo, por favor, en pantalla. Fueran tan amables. Ese es un negocio de abarrotes. Cuando hablábamos de la recopilación de información, es importante que ustedes tomen datos exactos, lo más posiblemente exactos que sea importante esto. Mucha gente dice, no, fíjate que yo ya soy un analista cuajado, ya tengo mucha experiencia, no necesito tomar estos datos, pero les aseguro que la importancia de la recopilación de datos la van a encontrar precisamente en su evaluación. A ver qué nos dicen acá. Permítame. No ves la pantalla. A ver, voy a dejar de compartir. Gracias, Melissa, gracias. Ahorita lo tratamos de solucionar. Dejo de compartir y entramos nuevamente para
A ver, me confirman, por favor, si ahí lo están viendo. Ahora, Melissa. ¿Me confirman, por favor? Se ha congelado la pantalla también en el de Camex, en el Facebook Live. ¿Me confirma, Melissa, si ahora sí ya lo puedes ver, por favor? Creo que me estás avisando por ahí en el chat. Está demorando, veo el fondo negro. Sí, yo también en el monitoreo que tengo en la conferencia que se emite a través del Facebook, el Facebook Live, se ve el fondo negro. A ver, vamos a dejar de compartir. Veamos, acá si entramos mejor directamente, nuevamente, a ver. Me parece que ahora ya, Melissa, ya se está viendo, estoy entrando nuevamente al tema del Excel. A ver. A ver. ¿Me confirma Melissa o Arturo, por favor? Mientras sucede esto, avisarles que si ustedes no tienen estos archivos, por favor, se los puedo facilitar. Sí, ya se ven los archivos. A ver, quiero ver que se abra porque se ha quedado nuevamente congelado en el Facebook Live y yo ya estoy con el archivo de la hoja de trabajo. La pantalla está en hoja de trabajo y no avanza en el Facebook Live. ¿Ok? Por favor, si pueden tomar nota, lo voy a poner en el chat. ¿Ok? Este es mi correo electrónico. Estos archivos en Excel son importantes para lo que vamos a ver tanto el día de hoy, como lo que vamos a ver a partir de las siguientes 7 u 8 o 9 sesiones para la evaluación crediticia, porque de acá van a salir primero lo que vamos a ver ahorita, que es la evaluación perdón, se ha quedado pegado, creo, ¿verdad? No lo puede compartir directo por este medio. Y a ver cómo lo hacemos. A ver, perfecto, a ver, veamos. Mientras va cargando, ¿ok? Mientras va cargando. De mi ordenador. Muy buena idea, Melissa, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver. Escritorio. Vamos a ver si podemos cargar todos. No se carga. Red desconectada me sale. A ver, vamos a ver. Se perdió comunicación, creo. Estoy comunicando comunicación. A ver. Permítame un segundito, por favor, estoy notificando acá en esto. A ver, vamos a ver si con el tema de la conferencia se puede lograr mejorar esto.
Y sí me permite la conferencia. A ver, vamos a ver si ahí me permite el archivo. No, se queda congelado. Se queda congelado. No permite verificar el tema de los archivos en Excel. Se queda congelado. No permite verificar el tema de los archivos en Excel. Ya ve el PPT, claro, yo también veo el PPT en el Facebook Live. Veo el PPT, pero no se ve, yo lo tengo en mi máquina, tengo el archivo en Excel. Qué lástima, espero que esto se pueda mejorar. Voy a salir de esto, vamos a hacer la explicación acá, ¿ok? El tema pasa, es lamentable esto, pero les pido mil disculpas y de todas maneras esto lo completamos a como de lugar con las siguientes sesiones, ¿ok? A ver, permítame. Esto se ha quedado totalmente congelado, creo yo. Lo cierto es que estos archivos procuran la posibilidad de ir cargando información permanentemente y que sirva esta información que se viene arrastrando por ejemplo, la primera pestaña de estos archivos es la hoja de trabajo, donde voy a cargar la información. En este caso, por ejemplo, es el tema de la producción de bolsas, que va generando el tema de bolsas el detalle de las bolsas de alta densidad, bolsas de baja densidad, qué necesita para tal o cual medida, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, yo hice esta evaluación el año 2014, a mediados del 2014. Finalmente, este crédito de esta persona, lo que pasa es que no nos ayuda mucho esta imagen porque simplemente una imagen no me procura la posibilidad de manipular la información. Algún problema tenemos con el Excel, pero el cargar los archivos, cargar los datos en la hoja de trabajo permite que puedas desarrollar, porque la siguiente vista de esta hoja de trabajo, que es esta, es la evaluación económica financiera, donde si vemos acá los datos, y me parece que no está avanzando tampoco en el Facebook Live, si vemos esta evaluación económico-financiera, es la segunda pestaña, digamos, aquí está, sí está avanzando. Es la segunda pestaña de este archivo. Si ustedes se dan cuenta por acá, está jalando, a ver, quiero saber si es el mismo negocio que está jalando. Ahora, permítame, 68.360, no me vota, no puedo verificar eso. Entiendo que sí. Por ejemplo, el tema de las ventas, si las ventas son al contado, determinar el costo de ventas. Y quiero que vamos a tomarlo hoy día como como una situación de introducción a lo que vamos a ver con la evaluación crediticia. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí hay dos temas que son fundamentales en una evaluación objetiva. Primero, saber que vamos a determinar primero una evaluación dinámica, y esta evaluación dinámica está precisamente en el estado de pérdidas y ganancias, que es el ingreso y egreso del negocio. ¿Por qué es dinámica? Porque es un flujo, es de entrada de dinero por las ventas y la salida de dinero por costos de venta, por gastos operativos, por los impuestos a la renta, por los costos del crédito vigente, por ejemplo, y determinas cuánto tiene de utilidad neta el negocio. Y como hablábamos inicialmente en la tecnología crediticia de ese matrimonio indivisible entre lo que es la unidad económica, que es esta la unidad económica, toda la parte de acá, con la unidad familiar, que es esta parte de abajo, tú al final de esta evaluación, tú determinas que tienes un saldo disponible final bajo la siguiente premisa, que el desarrollo, la gestión de este negocio le ha permitido cumplir con los requerimientos del negocio, es decir, poder determinar
sus costos, cumplir con los costos variables, cumplir con el costo fijo, determinar una utilidad del negocio y además poder coberturar tus gastos familiares. Finalmente te queda un disponible final, incluyendo ya, habiendo cargado igualmente también la posibilidad del repago del crédito que estás evaluando en este momento. Y esta es la evaluación dinámica. Esta es la evaluación dinámica. Entrada y salida de dinero. Es un flujo. Entrada por las ventas y la salida por el costo de venta, por el costo operativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? La parte dinámica. Esta parte dinámica tiene que seguir siendo dinámica porque, y sin apartarme de lo que es lo que vamos a ver inmediatamente, este estado de pérdidas y ganancias que es de evaluación dinámica tiene que proyectarse en el tiempo. Y la proyección en el tiempo tiene que ver con el tiempo de vida de este crédito, y el tiempo de vida va a estar determinado por el cronograma de pago propuesto. Dieron un crédito de tanto que me lo den en un año, entonces el cronograma de pagos va a estar fijado en un año. Por lo tanto, debes establecer un flujo de caja, que lo vamos a ver ahorita en términos estrictamente teóricos, porque tengo problemas ahorita con el archivo en Excel, ya lo vamos a cargar para la próxima clase, con toda confianza lo vamos a ver. La proyección de este flujo de este estado de pérdidas y ganancias te va a procurar flujo de caja para los diferentes periodos. ¿Cuáles son los periodos? Son cada uno de los meses del cronograma de pagos, donde el saldo final disponible de este periodo que estamos evaluando, se convierte en el saldo inicial de caja para el siguiente mes. Realizas nuevamente el estado de pérdidas y ganancias para ese periodo, tienes un saldo disponible que para el siguiente periodo, el siguiente mes, se convierte en el saldo inicial de caja, y así sucesivamente, de acuerdo a cómo se están comportando los ingresos y salidas de dinero en cada uno de esos periodos proyectados en el tiempo. ¿Por qué es importante que tú hagas una proyección adecuada? ¿Por qué? Porque los tiempos, por la estacionalidad de los negocios que existen necesariamente en el país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento el nivel de ventas de gaseosa, de cerveza para una bodega es alto, por ejemplo. Sin embargo, el nivel de ventas se disminuye, por ejemplo, a partir del mes de mayo, de junio, que ya no va a vender tanto nivel. Y ustedes se dan cuenta en algo, por ejemplo, en el precio. Más o menos en el mes de junio, julio, se encuentran un pesiduri, un helado, que tiene casi 1 litro de Donofrio, les va a costar ¿cuánto? 7, 8 soles. Hoy en día un pesiduri del sabor más básico te cuesta 14 soles. Y de sabores premium y todo eso puede llegar hasta 22 soles. Una gaseosa te baja de precio en esa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Y es ahí donde tú comienzas a pensar, permítame por favor, a ver, permítame. Tranquilo, tranquilo, Sergio, porque lo que pasa es que si hago lo que me estás pidiendo, vamos a retrasar el avance, y necesito avanzar, aunque sea en la parte teórica, para que ya la próxima semana lo veamos efectivamente en el tema sí, muchas gracias. No, gracias por el soporte. Inmediatamente corres, tranquilo. Está bien, muchas gracias, Sergio. Lo importante es que este flujo de caja no puede quedarse. Muchos hemos cometido el error, muchas veces yo he cometido ese error. En primer lugar, por algo bien sencillo, y quiero quiero hasta confesar mi delito, digamos. No me gustaban hacer los flujos de caja. De verdad, terminaban convirtiéndose en un saludo a la bandera, porque sí, pues, el reglamento te dice que para créditos mayores, así era textualmente el reglamento, para créditos mayores a 6 meses, necesita tener un flujo de caja. Y fíjate que cuando venían las auditorías, todo el mundo corría a completar los flujos de caja. Sin embargo, por ejemplo, en circunstancias como las que vivimos hoy en día por esta pandemia, el flujo de caja, yo creo, de verdad, estoy totalmente convencido de que un flujo de caja podría salvar muchas situaciones
de nuestros clientes con problemas en las ventas. ¿Por qué? Porque si haces un buen flujo de caja efectivo, necesariamente tienes que hacer una proyección de las ventas que va a tener, por ejemplo, por este tema de la estacionalidad de la cual les estoy hablando, y a través del ciclo del crédito, que es ese cronograma de pagos. Ese cronograma tiene que estar, que en tal mes las ventas suben, bajan, qué tiene que pagar adicional el cliente, qué puede dejar de pagar, si debe contar con mayor personal en tal o cual época del año, si no debe hacer una compra determinada, si tiene que pagar impuestos a la renta, por ejemplo, a fines de abril o a fines de marzo, perdón. Se dan cuenta, el flujo de caja necesariamente va a tener que ir acompañado del análisis de sensibilidad. ¿Y qué es el análisis de sensibilidad? No es aquel análisis que te dice que se deprime o se alegra el flujo de caja. No, la sensibilidad del flujo de caja está determinado por aquella identificación plena que tú como analista de créditos realizas de aquellas épocas en que el cliente puede incrementar ventas, el cliente puede deprimir ventas, no porque él quiera, sino porque el mercado así funciona o porque la estacionalidad del negocio así lo lleva a determinar. O que en aquellas épocas que, por ejemplo, por campaña y por el crecimiento en las ventas que se esperan de 10, 15, 20, 30%, que es lo que tú determinas en ese análisis de sensibilidad, el cliente requiere, por ejemplo, contratar un personal adicional, tener que pagar un impuesto mayor, tener una logística diferente para el tema del negocio. Entonces, como les digo, en esta época, en esta coyuntura actual, donde el cliente no puede perder el tiempo en detenerse a ver qué hago, debe tener a su analista de crédito que realiza bien ese trabajo para poder incrementar las ventas del cliente o mantener el nivel de ventas o que no caigan demasiado las ventas o sostener ese nivel de ventas, por ejemplo, que es lo que le procura mayores ingresos al cliente, sostenerlo a través de alguna estrategia. No sé, no puedes vender presencialmente o te bajaron el aforo de tu negocio sustancialmente, ya no puedes atender más del 10% de lo que atendías antes, pues entonces atiende delivery, por ejemplo, atiende con llamadas a tu teléfono o comunicaciones al WhatsApp. No necesariamente te tienen que pagar en forma efectiva, que te van a través de Plin, de Yape, ¿me entiendes? Todo esto que vemos que dan facilidades para que el cliente pueda tener mayor dinamismo en su negocio son responsabilidades nuestras como analistas de crédito. Cambiemos esa mentalidad de que el analista se sienta y le pide cosas al cliente y él desde su escritorio hace las cosas. No, tu chamba está ahí en el campo, tu chamba está con el cliente. ¿Me entienden? Y dejo por un momento el tema de la evaluación dinámica, porque paralelamente, ¿y por qué lo digo paralelamente? Porque son complementarias la una con la otra, y ahora les digo por qué. Vemos la evaluación estática. ¿Por qué estática? Porque el balance de situación es prácticamente la foto de lo que tú llegas y encuentras ese negocio. ¿Cómo está el negocio en este momento? ¿Qué tiene activo y qué debe pasivo? ¿Qué debe en términos de corto plazo? ¿Qué tiene en términos de corto plazo, corriente? ¿O qué tiene en términos de largo plazo, no corriente? ¿Qué tiene en términos circulantes? ¿Y qué tiene en términos no circulantes? ¿Qué debe en términos de corto plazo? ¿Qué debe en términos de largo plazo? ¿Qué debe en términos de corrientes y qué debe en términos no corrientes? ¿Qué debe en términos circulantes y qué debe en términos no circulantes? Juan Carlos, qué complicado que eres. Háblame claro, te voy a hablar claro. El balance está compuesto por dos situaciones totalmente determinadas. Lo que tiene y lo que debe el cliente. ¿Ok? Lo que tiene se llama activo. Y si lo tiene en el corto plazo, va a ser un activo corriente, hablando en términos estrictamente contables. ¿Por qué se le llama corriente y por qué en el corto plazo? Porque su evaluación o su determinación no es mayor a 12 meses, no es mayor a un año de término de cierre contable. Corriente. ¿Por qué es no corriente? Porque la evaluación en términos contables es mayor a un año. ¿Por qué es circulante? Activo circulante o activo corriente. El activo corriente o circulante, porque es aquel activo, aquello que tiene el cliente y que puede convertir en dinero rápidamente.
¿Por qué es no circulante? Porque no puede convertir algún bien, maquinaria o equipo, que es el activo fijo, rápidamente en dinero. ¿Y qué es aquello en términos corrientes, en términos circulantes, que tiene el cliente y que puede convertir rápidamente en dinero? Tres cosas fundamentales. Melissa, a ver si te las sabes. Primero, segundo y tercero. Arturo, ¿no? En términos corrientes, en términos circulantes, lo que puede convertir rápidamente en dinero, ¿qué es en un negocio, por ejemplo, en una bodega? El inventario, caja bancos, incluyendo lo que tiene en esa caja cuando abre el cajón de su negocio y tiene la plata ahí, o cuando tiene una cuenta de ahorros de libre disponibilidad en el banco. Y también, tercer tema de activo corriente, su libro de cuentas por cobrar de corto plazo. Aquellas cuentas que tiene la bodeguita para cobrarle al señor de la esquina, al señor de la cuadra de allá, que cobra quincenal o mensualmente. Esos son los tres temas, los tres activos corrientes que tiene el balance. Corriente o circulante porque lo puede convertir en dinero rápidamente. ¿Okay? Aquello que no puede convertir en dinero rápidamente, sus inmuebles, maquinarias y equipos. El señor tiene un terreno, tiene un negocio donde desarrolla, tiene un local donde desarrolla el negocio que es propio, es un activo fijo, un activo no corriente. Tiene un vehículo que lo utiliza para servicios de delivery, es el activo fijo del negocio. Todo aquello que sea inmuebles, maquinarias y equipo que sirven y procuran para el desarrollo del negocio es el activo fijo o activo no corriente. ¿Ok? Lo que debe el cliente es el pasivo. Si tiene deudas de corto plazo con los bancos, deudas de tema corriente, por ejemplo, créditos, y lo vamos a explicar en la siguiente sesión cuando veamos ya los indicadores y los destinos de crédito, el capital de trabajo. Si es un crédito por capital de trabajo, es una deuda corriente, un pasivo corriente. Si es una deuda que tiene con el proveedor, por ejemplo, de Chipi, de Ambrosoli, que le viene a dejar mercadería y le dice, te cobro en 15 días, te cobro en 30 días, también es una deuda corriente, de muy corto plazo. Sin embargo, si tiene una deuda por la que tuvo que comprar ese vehículo que le sirve para hacer el delivery y aún lo está pagando y lo tiene que pagar, no sé, en 18, en 36 meses, es una deuda no corriente, es un pasivo no corriente. Y ya tenemos pintado el análisis, digamos, financiero de lo que vamos a evaluar, la parte dinámica y la parte estática. Lo tenemos ya como una base, como un marco para poder entrar de lleno a lo que es nuestra evaluación financiera del crédito, la evaluación objetiva, porque a través de esta evaluación vamos a poder determinar que el cliente puede pagarnos, podemos determinar la capacidad de pago. Pero hace unos minutos yo les decía, fíjense que el estado de pérdidas y ganancias con el balance son complementarios. ¿Por qué? Se complementan porque después de hacer esta evaluación y dentro del marco de esta evaluación objetiva, vamos a determinar los indicadores de solvencia, los indicadores financieros, los indicadores de gestión, los indicadores de liquidez del cliente o del negocio del cliente a través de estos indicadores. Y esos indicadores conjugan los datos obtenidos dentro del estado de pérdidas y ganancias como los datos del balance. Pero eso es materia de otra de nuestras sesiones que vamos a tener que explicarlos detalladamente. ¿Ok? ¿Hasta ahorita estamos claros? ¿Sí? Espero que sí. Aquí veíamos una imagen un poco más ampliada de lo que es el estado de pérdidas y ganancias. Tienes el ingreso por ventas y el costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas o costo variable? A ver si alguien tiene ese concepto, por favor. Lo vamos a ver más adelante también porque está incluido, lo incluyo dentro del tema de lo que son los indicadores porque es importante determinar, es importante para mí que se determinen los conceptos, pero con... A ver, y esto a mí me pone bastante quisquilloso respecto a eso porque yo creo que hay formas de encontrar, como les digo, habilidades que te lleven a determinar cosas rápidamente.
por ejemplo, cuando yo en algún momento postulé a medicina, la química no era uno de mis fuertes, nunca lo fue, y tenía que aprenderme el tema, por ejemplo, para los exámenes de postulación a medicina, aprenderte el tema de los elementos químicos. Y los profesores de que te preparaban te ideaban formas de podértelos aprender. Nunca me lo terminé de aprender porque finalmente era una paporretería que tenías que hacer, aprendértelo así, tal, y si te faltaba un puntito sobre una I, a veces te olvidabas. Era, por ejemplo, la propedéutica, no es la mnemotecnia. La mnemotecnia que te decía que podías armar frases, inclusive palabras, con las principales símbolos o signos de cada elemento químico. Algo muy similar, aunque no es lo mismo exactamente, sucede cuando tenemos que determinar, por ejemplo, a qué se refiere, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante en detalle, sino que me viene a la mente porque el costo de ventas lo incluyo dentro de la parte teórica de lo que es los indicadores financieros, gestión, solvencia y liquidez. A partir de algún número, tú puedes determinar tanto la fórmula como el concepto. Por ejemplo, en estos archivos en Excel que pretendo compartirlos, por favor, Sergio, si me estás escuchando, tanto Melissa como Arturo, por favor, compártele los archivos porque tú sí los tienes. Y a mí se me ha hecho imposible poderlos compartir a través del Zoom. Si puedes ayudarme con eso, te lo agradecería. Determinar las fórmulas a partir de los datos que tienes. Porque eso te va a llevar a que, les aseguro, a mí me ha resultado exitosamente bien el tema de poder determinar ese análisis, esa interpretación de los indicadores financieros a partir de la deducción de la fórmula misma, a partir de los datos que tú tienes. ¿Ok? Lo vamos a ver en la próxima sesión porque nos toca ver tanto flujo de caja como análisis de sensibilidad e indicadores financieros la próxima semana. Pero, a ver, el estado de pérdidas y ganancias, analiza ingresos y egresos del negocio, es decir, es un flujo, entrada y salida de dinero. Tenemos el ingreso por ventas, que tú puedes determinar en tu evaluación, en la toma de datos, en esa primera pantalla que veíamos de la hoja de trabajo, determinar si el cliente tiene ventas al contado o tiene ventas al crédito, ¿ok? Para el caso de estos ejemplos, de esta preparación que les hago, vamos a trabajar con ventas al contado. Tiene un nivel de ventas al contado y tiene un costo de ventas. ¿Qué es el costo de ventas? El costo de ventas, en términos conceptuales, viene a ser lo que te cuesta tener en ese estante al producto que vas a vender. ¿Cuánto te cuesta tenerlo? Y tiene que ver con un cálculo del porcentaje entre lo que te cuesta y lo que vas a ganar, el margen y el costo de ventas, donde tienes un todo, que es un 100% menos el precio de compra, menos el precio de venta, y determinas el costo de venta. Lo vamos a ver cuando veamos indicadores financieros. Estoy hablando en términos del flujo que tenemos, porque la primera entrada de dinero es las ventas, la primera salida de dinero es el costo de ventas. Si aquí determinamos un costo de ventas de 49,000, lamentablemente me siento un poco frustrado porque aquí tiene que ver con un porcentaje respecto al ingreso por ventas, el costo de ventas. Y no lo puedo mostrar porque el Excel se me trabó acá. Pero se lo solucionamos para la próxima semana. O si me lo piden ahorita, lo van a ver cuando vean el archivo. ¿Ok? Tienes la primera salida de dinero, que es el costo de ventas. Entonces, el ingreso por ventas menos el costo de ventas te va a determinar una utilidad bruta del negocio. Una utilidad bruta que es ingreso por ventas menos costo de ventas, utilidad bruta. A esa utilidad bruta en el estado de pérdidas y ganancias le vamos a cargar todo aquello que son los costos operativos o costos fijos. El concepto de costo fijo es que es todo aquello que debe pagar el cliente para realizar el negocio, que tiene que pagarlo sí o sí, porque, por ejemplo, si el local no es propio y es alquilado, sin alquiler de ese local no puedes desarrollar el negocio. Sin pagar servicios, luz, agua, teléfono, no puede desarrollar el negocio. Costos fijos. Si tiene que pagar personal, tiene que pagar personal. Si gasta en transportes, toda la estructura de costos fijos que tiene este negocio. ¿Ok? Por ejemplo, si usted, aquí estamos viendo este estado de pérdidas y ganancias para el negocio que veíamos inicialmente de la producción de bolsas. ¿Cómo va a cambiar cuando veamos el tema de la venta de abarrotes? Se van a dar cuenta.
Una vez que de la utilidad bruta vas a cargar los costos operativos, te va a quedar una utilidad operativa. ¿Ok? Esa utilidad operativa va a ser cargada adicionalmente de lo que son impuestos y la posibilidad de créditos que tenga el cliente pagando, sea por capital de trabajo o por activo fijo. Una vez cargados estos gastos, vamos a hallar ya la utilidad neta del negocio. En esta utilidad neta tú determinas que el cliente con los ingresos que tiene ha cumplido con asumir los costos variables, ha podido pagar los costos operativos, ha podido cumplir con el pago de impuestos y el pago de los créditos que tiene en el sistema financiero y tiene una utilidad determinada del negocio. Respiramos por lo menos a medias tranquilos, por lo pronto sí, porque ya sabemos que el cliente tiene esa posibilidad de pagar. Pero sin embargo, como la tecnología crediticia me dice que hay un matrimonio indisoluble entre unidad económica, que acabamos de determinar su utilidad neta, y la unidad familiar, a esa utilidad neta tenemos que cargarle todos los costos familiares. ¿Qué costos familiares tiene? Alimentación, tiene vestido, tiene tarjetas de crédito, por ejemplo, que ya lo vamos a ver en detalle, tiene servicios, y una cosa es pagar, por ejemplo, los teléfonos que utilizamos en el negocio, y otra cosa es pagar el teléfono personal, que podría terminar siendo lo mismo. Por eso ahí hay tips para que tu evaluación sea lo más cercana a la realidad posible, que lo vamos a ver la próxima semana ya. ¿Ok? En cuanto a las tarjetas de crédito, igualmente. Señora, aquí en el reporte de Infocor de su esposo, figura una tarjeta de crédito, pero veo que en el tiempo sigue siendo lo mismo, no lo utiliza. No, me aprobaron una tarjeta de crédito, una línea de crédito, pero nunca la utilicé. Por términos prudenciales, es importantísimo, es de primera importancia que tú consignes en tu evaluación la posibilidad de que se utilice esa tarjeta de crédito. ¿Cómo determinas? Algunas normativas te lo dicen específicamente dentro del reglamento de crédito de la institución, pero lo normal es que por criterio digas, mira, de la línea de crédito que tiene aprobada y que no es utilizada, considera como una cuota mensual el 10% de esa línea de crédito. Es decir, si tiene una línea de crédito aprobada de 10,000, considerarle por lo menos 1,000 mensualmente de pago de tarjeta de crédito. Cuando veamos el resto de la evaluación crediticia, se van a dar cuenta del porqué de esto. Sin embargo, lamentablemente ya nos ganó la hora. Les pido disculpas porque no pudimos completar el tema del Excel. Por favor, si gustan a través del correo se los paso, si no esperamos la próxima semana, me pueden escribir, por favor. Les pido, por favor, que continuemos con esto que es una evaluación bastante buena lo que vamos a ver y lo que se viene adelante es bastante práctico. Por favor, cuídense muchísimo, tengan un feliz día de San Valentín y cuídense bastante, lávense las manos, mantengan la distancia social, utilicen bien las mascarillas y cuídense muchísimo, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Bueno, el día lunes tenemos inclusión financiera que va de 5 a 6 y de 7 a 8. Agente financiero los martes, que van de 7 a 8, de 9 a 10. Administración bancaria integral los días miércoles, de 7 a 8, de 9 a 10. Y nuestro curso de gestión integral de riesgos financieros, jueves, viernes y sábado, de 7 a 8, de 9 a 10. Cuídense muchísimo, por favor, que Dios los bendiga y si Dios quiere nos estamos encontrando a partir del día lunes. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Estaba Arturo, estaba José Chávez, Melissa, Juan Carlos, Isabel Flores. Espero que tengan un feliz 14 de febrero, Día de la Amistad. Muchas gracias, cuídense muchísimo, por favor. Nos estamos viendo.